Bienvenidos a lo que es el Muro de Berlín. Adentrémonos en la historia de este. La Guerra Fría comprendió los finales de los años 40 hasta aproximadamente 1989 o 1991. Este periodo se caracteriza por la división de la geopolítica en dos bloques, el capitalismo y el socialismo. El Muro de Berlín fue construido en 1961 con la finalidad de separar lo que es la Alemania capitalista de la socialista, ya que la migración hacia el este era de masivo e incontrolable. El muro sirvió para separar dos ideas diferentes. Al cerrarse el paso, muchas familias quedaron incomunicadas y nadie podía salir ni entrar. La URSS comenzó a tener problemas económicos. En el mandato de Leonid Brezhnev de 1964 a 1982 se proclama que se crearían lo que son las bases materiales del comunismo. Este optó por una concepción del socialismo desarrollado, donde suspendía impuestos sobre salarios mínimos, programas espaciales costosos, y a los que no estaban de acuerdo con su sistema se despedía del trabajo y eran expulsados de la ciudad o del país. Además, durante su mandato, la guerra de Afganistán dejó un gran hueco económico y político en la URSS, y en 1980 la caída del precio del petróleo fue fatal. Generó inestabilidad económica, política y social. Durante el mandato de Yuri Andropov de 15 meses, Yuri era conocido por detener de manera cruel a los no simpatizantes de su régimen, impidiendo lo que son las demandas, y a los que estaban en desacuerdo los mandaban a hospitales o les ponían sentencias muy largas en la cárcel. Durante su mandato sustituyó a secretarios y ministros soviéticos por gente más joven. Esto causó una amenaza en la élite, influyendo en el desequilibrio político. Su sucesor fue Konstantin Chernov, quien por su falta de visión y su estado enfermo permitió que el estancamiento continuara. Se produjeron avances en las naves espaciales y en la alta tecnología, pero la sociedad apenas tenía aparatos domésticos. Se estancó los recursos y las continuas guerras y tensiones no ayudaron a la prosperidad del país. Siguientes fue Mikhail Gorbachev, quien anunció que su principal objetivo eran las reformas. La perestroika, que significa reconstrucción, intentaba introducir a la URSS en la independencia comercial, anulación de restricciones, aparición de cooperativas y antecedentes de empresas privadas. Después proclamó lo que es el Glasnost, donde decía que la transparencia y la libertad de expresión. Además, se redujo el control del Partido Comunista. Además, mejoró relaciones con países capitalistas y el desarme nuclear, pero esto fue ya demasiado tarde porque la chispa de un cambio ya había empezado. Este cambio es conocido como efecto dominó, donde las reformas no impidieron el proceso de decadencia y los países del bloque comunista manifestaron su descontento. Esto provocó revoluciones en distintas partes, sobre todo en Polonia en 1988, siendo el primer dominó en caer. Esto originó el cambio político comunista a uno capitalista, afectando y seguidos por Hungría, Checoslovaquia, Bulgaria y Alemania Oriental. El término del comunismo permitió el paso de Alemania Occidental a Oriental, casando tras varias manifestaciones pacíficas que el 9 de noviembre de 1989 el gobierno de Alemania Oriental declarara a los ciudadanos de Berlín que puedan transitar libremente. Esa misma noche comenzó la caída del muro, unificando a Alemania el 3 de octubre de 1990, cuando la República Democrática Alemania se anexa legalmente a la República Federal Alemana. Las consecuencias de la caída del bloque socialista es el fin de la Guerra Fría, que Estados Unidos se pone como potencia hegemónica, término del mundo bipolar, consolidación del sistema democrático occidental y el triunfo de la economía del mercado, o sea, el capitalismo. Esto permitió que ingresáramos a la nueva etapa, a la etapa de la globalización mundial. Considero que la gente está más contenta porque ya está libre de lo que era el bloque socialista, de lo que era la opresión y el estancamiento de una economía. Considero que lo que falló no fue ni el sistema económico ni la decisión de los líderes, sino fue la unión de estos dos. La URSS ya no podía seguir compitiendo con otras naciones que generaban y producían en exceso. Se estaban quedando sin recursos, sin petróleo, sin que explotar, y las decisiones de los líderes, por más que quisieran apoyar lo que era el socialismo y el comunismo, en una competencia mundial ya no podían alcanzar a la potencia de Estados Unidos.